Buenos días a todas estas personas que vayan a ver este video, especialmente para usted, profe Fabián. El día de hoy mi grupo y yo, que está conformado por Yasser Araúz, Leiner Martínez y mi persona Emilia Álvarez, les estaremos explicando cómo resolver problemas con identidades trigonométricas y les vamos a explicar también qué son las identidades trigonométricas y cuáles son. Mi nombre es Yasser Araúz y estoy en el 11S4. Leiner Martínez. Recíprocas. Seno del ángulo igual a 1 sobre cosecante. Coseno del ángulo igual a 1 sobre secante. Tangente del ángulo 1 sobre cotejante. Cosecante del ángulo 1 sobre seno. Secante del ángulo 1 sobre coseno. Y cotejante igual a 1 sobre tangente. ¿Para qué sirven las identidades recíprocas? Para intercambiar funciones recíprocas. Seno por cosecante, cosecante por secante, tangente por cotangente. Para resolver ecuaciones donde conviene cambiar una función por una inversa. Simplifica cálculos de funciones trigonométricas. Identidades cocientes. Tangente del ángulo igual a seno sobre coseno. Cotejante del ángulo coseno sobre seno. Coseno del ángulo seno sobre tangente y seno del ángulo coseno sobre cotejante. ¿Para qué sirven las identidades cocientes? Para reemplazar tangente y cotejante por seno y coseno de una expresión. Facilitan la resolución y simplificación de fórmulas y permite la demostración de otras identidades trigonométricas. Seno al cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo igual a 1. Seno cuadrado del ángulo igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Cosecante cuadrado del ángulo es igual a 1 más cotejante cuadrado del ángulo. Cotejante cuadrado del ángulo es igual a cosecante cuadrado del ángulo menos 1. Secante cuadrado del ángulo es igual a tangente al cuadrado más 1. Tangente cuadrado del ángulo es igual a secante cuadrado del ángulo menos 1. Pitagóricas. Para simplificar expresiones trigonométricas, para verificar ecuaciones en trigonometría, para resolver ecuaciones donde aparece seno y coseno. Identidades pares e impares. Seno negativo del ángulo es igual a menos seno del ángulo. Coseno negativo del ángulo es igual a coseno del ángulo. Tangente negativo del ángulo es igual a menos tangente del ángulo. Cosecante negativo del ángulo es igual a menos cosecante del ángulo. Secante negativo del ángulo es igual a secante del ángulo y cotejante negativo del ángulo es igual a menos cotejante del ángulo. ¿Para qué sirven las identidades pares e impares? Para simplificar expresiones con órdenes negativos, para entender la simetría de las funciones de trigonometría en planos cartesianos, para ayudar en el análisis de gráficas y ecuaciones trigonométricas. Las razones trigonométricas. Seno del ángulo opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo adyacente sobre hipotenusa, tangente del ángulo opuesto sobre adyacente, cosecante del ángulo hipotenusa sobre opuesto, secante del ángulo hipotenusa sobre adyacente, cotejante del ángulo es igual a adyacente sobre opuesto. ¿Qué son las razones trigonométricas? Son las relaciones que se establecen entre los lados del triángulo rectángulo y sus ángulos agudos. El primer ejemplo, tenemos que seno del ángulo es igual a cotangente del ángulo más tangente del ángulo. Toda esta igualdad va a ser igual a la secante del ángulo. Recordemos que resolvemos siempre el lado derecho. En este caso es este, el lado más largo. ¿Qué nos da? Seno del ángulo. Primer paso, lo más importante, pasar todo a términos de seno y coseno, para que sea más fácil de resolver.
la cotangente va a ser igual a coseno sobre seno. Coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Más la tangente va a ser lo contrario, seno sobre coseno, como fue explicado anteriormente. Cerramos. Ahora, vamos a resolver esta suma de fracciones. Copiamos esta parte igual, seno del ángulo, por... Recordemos que para sumar fracciones lo primero que debemos hacer es sacar el mínimo como un múltiplo. El mínimo de esto va a ser seno del ángulo por coseno del ángulo. Todo esto sobre. Al resolver suma de fracciones, recordemos que el mínimo se va a dividir con esto y a multiplicar con el numerador. Así que al dividir esto con el denominador, nos va a dar coseno del ángulo. Y coseno del ángulo por coseno del ángulo va a ser igual a coseno cuadrado del ángulo. Más, volvemos a hacer el mismo paso. Dividimos el denominador con el numerador. Esto nos va a dar a seno del ángulo. Y seno del ángulo por seno del ángulo va a ser igual a seno al cuadrado del ángulo. Cerramos. Ahora, debemos resolver esto. Ya sabemos que bajamos la misma parte, seno del ángulo, para resolver el paréntesis. Claro. Esto es una identidad pitagórica. Coseno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo, de inmediato nos da que es 1 sobre el denominador. Seno del ángulo por coseno del ángulo. Ahora, resolvemos la multiplicación. Para hacerlo más sencillo, recordemos que al multiplicar con fracciones podemos simplificar siempre y cuando se nos dé la oportunidad. En este caso, podemos simplificar este seno con este seno. ¿Qué nos va a dar? 1 sobre coseno del ángulo. Y 1 sobre coseno del ángulo va a ser igual a secante del ángulo. Esta va a ser la respuesta de este problema. Gracias. Hola, bueno, nuestro siguiente problema es 3 seno del seno cuadrado del ángulo más 4 coseno cuadrado del ángulo, que nos debe dar 3 más coseno cuadrado del ángulo. Bueno, primero sacamos el 3, paréntesis, seno cuadrado del ángulo nos da 1 menos coseno cuadrado del ángulo, cierro paréntesis, más 4 coseno cuadrado del ángulo, que es igual a esto se multiplica, multiplicamos esto y multiplicamos por acá, le da 3 menos 3 coseno del ángulo más 4 coseno del ángulo. Esto básicamente es una resta que nos daría 3 más 3 menos 4 coseno del ángulo nos quedaría en coseno del ángulo. Cuadrado. Y ya tenemos nuestra respuesta de nuestro siguiente problema.